lo que pasó ese día fue... Hola, ¿qué tal? Yo soy la tía de las historias de terror y les doy la bienvenida a este espacio, en donde estaremos compartiendo aquellas vivencias a las que aún no les hemos podido dar una explicación lógica. Algunas serán narradas por el protagonista y en algunas otras, a petición de los involucrados, cambiaremos el nombre y lugar de los hechos. En este episodio estaremos relatando experiencias de nuestros suscriptores con las brujas. Esos seres mitológicos que tienen recetas tanto para hacer el bien, como para hacer el mal. Recetas que no deben ser practicadas por personas de nervios frágiles. Hay que recordar que, Carmen Leñero en su libro Monstruos Mexicanos explica que las únicas personas que pueden convertirse en bolas de fuego son precisamente mujeres que se dedican a la brujería. Es una forma de transportarse para buscar víctimas o elementos necesarios para sus conjuros. En su forma original son mujeres, pero se aparecen como inmensas aves negras o bolas de lumbre. Tienen patas y pico de guajolote, y una lenguotototota para alimentarse de la sangre de recién nacidos sin bautizar, y pueden darle otras aplicaciones a este líquido vital, como escribir sus grimorios, es decir, sus libros de recetas. Leñero explica que un antídoto contra las brujas es colocar crucifijos, espejos, tijeras o algunos objetos al revés para evitar que entren a tu propiedad y mantener a todos a salvo. Se sabe que cuando las brujas andan en forma de fuego, se les puede bajar, para evitar que continúen con su vuelo. Al ser atrapadas sus captores pueden obtener a cambio todos sus tesoros o la realización de un deseo. Al siguiente material se le han cambiado los nombres y o la ubicación de los hechos para resguardar la identidad de los involucrados. Historia número 1. La bruja de la loma. Cuando era niño, mi madre me decía que nunca debía caminar solo por la parte norte del pueblo después del atardecer. Decía que ahí vivía ella, la bruja que devoraba a los niños que se alejaban demasiado del pueblo. Yo siempre pensé que era solo una historia para asustarme, hasta aquella noche. Tenía 16 años cuando decidí desafiar la leyenda. Había ido con unos amigos a buscar leña cerca de una arboleda, pero me distraje y cuando me di cuenta, el sol ya se había ocultado y mis amigos se habían adelantado. El camino de regreso parecía más largo de lo normal, y el ambiente se volvió sofocante. Entonces, lo escuché. Un susurro. No eran mis amigos intentando hacerme una broma, ellos no eran así de sutiles y cuidadosos. No era el viento, no eran los árboles, era una voz, un murmullo gutural extraño que parecía salir de todas partes. Busqué en todas direcciones, pero no vi nada, así que me apresuré a llegar, parecía que mientras más rápido le daba menos avanzaba. El susurro se convirtió en un canto, escuchaba palabras en un idioma que no entendía. No me da pena admitirlo, pero mis piernas comenzaron a temblar, sentía que me quedaba sin fuerzas y poco podía pensar. Entonces la vi. A pocos metros, una mujer alta y encorvada me observaba. Se veía muy grande y nada agraciada la condenada, pero lo verdaderamente feo eran sus ojos, esos ojos eran como huecos negros, y de todos modos se sabía que te miraba. Quise hacer un esfuerzo por reconocerla, saber si era alguien del pueblo que necesitara ayuda, pero nada y eso me dio más miedo. Vi que en sus manos sostenía un bulto envuelto con trapos. Me susurró algo, pero no supe qué, como que no me podía concentrar. No sé qué dijo, pero sentí como si mi alma se congelara. No podía moverme, no podía respirar. En ese rato me volví cristiano, pero no me salía ningún rezo. Estaba entre que me desmayaba y no, cuando me di cuenta que el bulto en sus manos comenzó a moverse, como si se le fuera a caer. Di un paso atrás como pude, tropecé y caí de espaldas. Pensé, hasta aquí llegué. En ese instante, lo que traía en sus manos se cayó, parecían partes de humano, pero chiquito, de niño pues. No sé cómo reuní fuerzas para correr, pero lo hice. Corrí sin mirar atrás, sintiendo la mirada de la señora clavada en la nuca, escuchaba sus palabras raras como si me las dijera directamente en mis oídos. Cuando llegué al pueblo, caí de rodillas. 2 vecinos me encontraron con la cara pálida y el corazón a punto de estallar. No dije una palabra de lo que vi, no podía hablar, más bien quería llorar. Con los días pude contarle a mi gente lo que había visto, algunos me creyeron, otros no, para unos era causa de burla, para otros era algo serio, en fin. De lo que sí estoy seguro es que por un tiempo escuché su canto, principalmente en las noches, como si me llamara.
Ya pasaron 2 años de eso, y de todos modos, cuando pasamos por ese lugar, recuerdo lo que vi y me vuelvo a atormentar. Espero que ninguno tenga la suerte que tuve y no se la encuentren cara a cara. Historia número 2. Juan. Mi nombre es Juan y lo que su relataré sucedió por uno de los caminos del Divisador, localidad de Salamanca, Guanajuato. Lo que pasó ese día fue que mi primo y yo ya veníamos de regreso de un baile. Eran pasadas las 12 de la noche e íbamos a caballo. Todo parecía normal, hasta que llegamos a ese camino, mi yegua se detuvo de repente, recuerdo que el ambiente empezó a sentirse raro, yo tenía la sensación de miedo, mi piel estaba erizada y no sabía por qué. Vi que mi yegua estaba resoplando y ya no quería ir hacia adelante. Fijándome bien me di cuenta que allá adelante, cerca de unos árboles se veía una silueta, era una mujer en una posición extraña, estaba como encorvada, de pie, lo único que se le veía claramente eran los ojos pero se veían raros. La señora parecía como un ave grande, pero era una mujer, se podía ver su rostro, su ropa. Ella hizo un sonido, como un chirrido muy fuerte y salió disparada hacia arriba. Una vez que libró el árbol siguió hacia adelante, rápido, como si se hubiera encogido en una bola y la perdimos de vista. Pasamos rápido por ahí, esperando no encontrarla más adelante. Historia número 3. Jennifer. Mi nombre es Jennifer y lo que relataré sucedió en casa de mis abuelitos. Hace mucho tiempo en nuestra comunidad había una señora de la que se sospechaba que hacía distintos tipos de trabajos para solucionar asuntos. Algunos por la buena y otros por la mala. Ella visitaba mucho a mi abuela, para platicar por horas, era una práctica habitual, en la que las dos señoras disfrutaban pasar el tiempo. En aquellos días uno de mis tíos aún era un niño travieso. Él sabía lo que se contaba sobre la señora, en pocas palabras se referían a ella como una bruja. Un día, jugando puso unos objetos en la puerta de entrada, como pedazos de hilo rojo, dedales, juguetes y cosas en general, pero se daba cuenta que con algunos de ellos, la señora se despedía y se despedía, pero no se iba. Eso le hacía sospechar de que la señora algo escondía. En una ocasión puso una combinación de objetos, entre ellos había unas tijeras y cuando la señora ya estaba por irse, comenzó a despedirse, pero no se iba y ya parecía un poco preocupada, y por fin se animó a decirle a la abuelita, ¿puede decirle al niño que retire esas cosas de la puerta para poder salir, por favor? El niño rápido quitó los objetos y la señora pudo irse, ahí quedó claro que los rumores eran ciertos. Historia número 4. La infancia de mi abuelo. Se sabe que mi abuelo vivió en un lugar llamado Pueblo Nuevo en Tamaulipas, y en su infancia eran comunes las historias sobre brujas trasladándose de un lado a otro en forma de bola fuego. Por aquella época rondaba entre los lugareños la técnica apropiada para hacerlas bajar y recibir a cambio de su libertad, favores, dinero, embrujos o lo que fuera. Cerca de donde él vivía era frecuente verlas en esa forma yendo y viniendo de un lado a otro. Él contaba cómo sus conocidos habían ejecutado la técnica para bajarlas más de una vez y muy a pesar del asombro y del miedo, poder obtener de ellas monedas para que las dejaran ir. Historia número 5. Jennifer. Lo que relataré le sucedió a mi bisabuelo, él sabía de la existencia de las bolas de fuego, en donde vivía se veía constantemente este fenómeno, sus amigos y él aprendieron a amarrarlas, para que no pudiera continuar con su vuelo y que se quedara atada a la tierra. Por seguridad, diré que el procedimiento es algo así como, con un mecate ajustado a la cintura, realizar una cantidad de nudos mientras se pronuncian oraciones en sentido inverso. Lo que pasó ese día fue que mi bisabuelo vio una de esas volando cerca, hizo todos los pasos en orden y primero logró que se detuviera el vuelo, y que comenzara a descender despacito, así que él no podía dejar de rezar hasta que la lumbre estuviera completamente abajo. Conforme se acercaba al lugar de la caída se dio cuenta que se trataba de una muchacha joven. Cuando estuvo a una cierta distancia ella habló primero y le dijo, por favor, no quiero problemas, no vengo a hacerle nada a nadie. Solo ando de paso, me dirijo a otro lugar. El bisabuelo confió en ella, tuvo sus rezos y desató los nudos para que ella pudiera retirarse. Nota. Se sabe que cuando las brujas intentan llevarse a los niños que ya están acostaditos pero no pueden hacerlo, los dejan debajo de sus cunas o sus camas. Historia número 6. El bebé André bajo la cama. Esto le sucedió a uno de mis primos de León, Guanajuato. En una ocasión, cuando él aún era un bebé, su mamá lo había dejado descansando en la cama, en realidad era muy pequeño y no había peligro de que se rodara y se lastimara.
Así que su mamá lo acostó y salió del cuarto. Cuando iba por el pasillo, ya casi para llegar a la cocina, escuchó que el niño hacía unos ruidos, como pujando, y regresó a verlo. No podía creer que se hubiera despertado tan rápido. Al entrar en la habitación vio a una mujer vieja vestida de negro cargando al bebé. Naturalmente le dio miedo y alcanzó a pegar tremendo grito antes de desmayarse por la impresión. Sus familiares corrieron al escucharla y la encontraron tirada a la entrada del cuarto y vieron al bebé, solo, bajo la cama. No entendía nada. Cuando ella recobró la conciencia le contó lo que había pasado. Historia número 7. Irán. Este relato le sucedió a mi comadre mientras estaba embarazada de su primer hijo. Ella estaba en su cuarto, ya dormida, y empezó a soñar feo, tanto que de plano se despertó, gritó y sus padres vinieron a auxiliarla. Su sorpresa fue que al entrar al cuarto la vieron bajo la cama. Ellos le ayudaron a salir de ahí. Ella no tenía idea de cómo llegó ahí y definitivamente tenía miedo, no recordaba haberse caído. Quedó como una anécdota poco agradable. Con el tiempo, una de sus tías, que le sabe bien hacer limpias para retirar males y embrujos y leer las cartas, le llevó una sal especial para que la pusiera en lugares específicos de la casa, porque se sabía que algo andaba por ahí desde que se supo que el bebé estaba en camino. La indicación fue poner la sal en determinados espacios y no quitarla, para que la bruja que andaba rondando no pudiera cumplir su misión. Algunas veces, cerca de las 3 de la mañana se escuchaba que rodaban canicas y se veían sombras pasar. Con el tiempo, una vez nacido su hijo, los papás de mi comadre se tuvieron que ir a un rancho, dejándola sola con el bebé que seguía sin ser bautizado. Ellos estaban acostados en la cama, dormidos. Cuando el bebé empezó a llorar, lo tuvo que cargar y arrullar, pero el bebé no se tranquilizaba, así que decidió ir a la planta baja. Cuando vio que la ventana del cuarto se abrió y una mano que se alargaba para alcanzar a abrir la puerta del cuarto, pero no podía. Mi comadre nada más abrazó fuerte al bebé, porque de momento no recordaba ninguna oración. En eso su mamá tocó a la puerta y empezó a chiflar. Entonces la mano que había entrado al cuarto se retiró por donde vino y mi comadre pudo moverse por el cuarto para abrirle la puerta a su mamá, quien ayudó a calmar al bebé. Ahí ya pudo explicar lo que había pasado, así que al poco tiempo bautizaron al niño, con la esperanza de que esas cosas dejaran de pasar. De vez en cuando los hijos de mi comadre dicen que ven a una señora vestida de blanco en las escaleras de la casa, como si estuviera atrapada y no pudiera salir de las escaleras, pero ya no sienten miedo. Bien, sobrinos, hemos llegado al final de este episodio. Nos despedimos, esperando que estos relatos les hayan puesto los pelos de punta. Y me gustaría saber cuál de las historias fue la que te gustó más. También quiero agradecer a todos aquellos que nos hacen llegar sus relatos de terror al correo del canal, explicando lo que pasó ese día. Gracias a cada uno de ustedes por compartirnos sus experiencias. Por último, quiero agradecer a mi valioso colaborador, René, que hace posible la publicación de estos videos. En Instagram y Facebook nos encuentran como Lo que pasó ese día fue. Regálanos un like y si te animas, la próxima historia que escuches aquí puede ser la tuya. Y tranquilos, que no todas las mujeres de aspecto curioso y de caminata sigilosa que aparecen en tu camino son brujas que andan buscando los ingredientes para una poción mágica. O tal vez sí. Contacto, lo que pasó ese día fue @gmail.com. Hasta la próxima y que las sombras no les susurren esta noche.